Juanito Pier de Día era un gran viajero. Viaja que te viaja, viaja que te viaja. Llegó a un pueblo donde las casas tenían las esquinas redondas y sus techos no eran de punta, no, tenían una suave curva. Paseando por una de sus calles, encontró un seto de rosas y decidió coger una para ponérsela en el ojal. Con sumo cuidado, cogió la rosa para no pincharse, pero ¡oh, qué sorpresa! Las espinas de la rosa no pinchaban, parecían de goma y hacían cosquillas en las manos. De detrás del seto apareció un simpático guardia municipal. «Disculpe, ¿no sabe usted que está prohibido cortar rosas?», dijo el simpático guardia. «Vaya, no lo había pensado», contestó Juanito. «Bien, pues entonces, muy amablemente», dijo el guardia, «solo tendrás que pagar media multa». Y Juanito observó cómo el policía escribía una multa con un lápiz sin punta. Y sin querer preguntó: «Disculpe, señor policía, ¿puedo ver su espada?». «Por supuesto». Y cómo no, la espada no tenía punta. «Perdone, señor policía, ¿qué país es este?». Muy simpático y sonriente, el policía contestó: «Estamos en el país sin punta». «Ya, ¿y cómo hacen los clavos?». «Ay, los clavos», contestó el policía, «los suprimimos hace mucho tiempo. Ahora solo usamos goma de pegar. Y ahora, por favor, deme 2 bofetadas». Juanito se quedó boquiabierto, asombrado, con la boca grande como para comerse un pastel entero. ¿2 bofetadas? No, yo no quiero terminar en la cárcel por ultraje a la autoridad. Es más, las bofetadas tendría que recibirlas, no darlas. «Pero aquí», le explicó el guardia, «aquí se hace así. Por una multa, 4 bofetadas. Por media, solo 2. «¿Al guardia?». «Al guardia. Pero eso no es justo, es terrible», dijo Juanito. «Claro que no es justo, claro que es terrible. Es tan odioso que la gente, para no verse obligada a pegarle unas bofetadas a unos pobrecillos inocentes, se lo piensa muy mucho antes de hacer algo que vaya contra la ley. Y ahora, por favor, pégueme 2 bofetones y a la otra se lo piensa mejor». A lo que Juanito contestó: «Pero yo no quiero ni hacerle un soplido en la mejilla. Es más, le haré una caricia». A lo que el policía muy amablemente le contestó: «Si así lo quieres, tendré que acompañarte a la frontera». Juanito, muy humillado, tuvo que dejar el país sin punta, siempre pensando cuándo podría volver para vivir de una forma más cortés, en una bonita casa con un techo sin punta.